Me llamo Marta Eugenia, tengo 81 años, y si hoy decidí hablar, no fue porque el pasado me dejara en paz, sino precisamente porque nunca lo hizo. Me acompañó cada día como una sombra alargada que no desaparece ni con el sol más fuerte. Hay dolores que una guarda como si fueran reliquias sucias dentro del pecho, dolores que se heredan, que se mastican despacio y que no se atreven a salir porque una vez afuera ya no hay vuelta atrás. Durante décadas pensé que callar era lo más prudente, lo más correcto, lo más cristiano incluso. En mi época, una mujer que alzaba la voz era una mujer problemática. Y yo no quería ser problema para nadie. Pero los años me han enseñado que el silencio también puede ser una forma de complicidad, y yo ya no quiero ser cómplice de nada. Vivo sola en una casita modesta, al norte de Puebla, con mis plantas, mis fotos viejas y una pequeña radio que en las tardes me acompaña con boleros antiguos. A veces vienen mis nietos, otras veces no. Ya no me duele la soledad como antes. Ahora la soledad es más bien una compañera silenciosa, como esas vecinas de antes que se sentaban a coser sin decir palabra, pero que una sabía que estaban ahí. He aprendido a encontrar consuelo en cosas pequeñas. El olor del café por la mañana, el canto de los pájaros en la ventana, el sonido del panadero que todavía pasa con su canasto a eso de las 6. Pero aunque la vida me da instantes de paz, hay un peso en el pecho que no se aligera con los años, y ese peso tiene nombre, se llama domingo. Ustedes pensarán que es una exageración, que cómo puede doler un día de la semana, que los domingos son para descansar, para misa, para la comida en familia, y sí, eso veía yo en las casas ajenas. Desde niña observaba por las ventanas cómo las familias se sentaban juntas, reían, comían mole, se abrazaban. En mi casa también olía a comida, también había misa, también se escuchaban oraciones, pero había algo más, algo que flotaba en el ambiente y que no se podía nombrar. Era como una tensión espesa, como si el aire se volviera más denso y nos aplastara. En mi casa, los domingos no eran de descanso, eran de miedo. Desde que tengo memoria, cada domingo se sentía como una prueba, como si al despertar ya supiéramos que ese día podía terminar mal. No era un miedo con gritos o escándalos todo el tiempo. A veces bastaba una mirada, un silencio prolongado, un cambio en el tono de voz de mi padre. Bastaba un portazo, un ¿por qué serviste esto frío?, para que todo el día se arruinara. No recuerdo cuándo fue la primera vez que asocié los domingos con el terror. Quizá tenía 5 o 6 años. Lo que sí recuerdo es que cada vez que escuchaba los pasos de mi papá bajando las escaleras, el corazón me latía más rápido. Él no trabajaba los domingos, y eso, que debería haber sido motivo de alegría, era lo contrario, porque cuando se quedaba en casa, todo giraba a su alrededor. No se podía hablar fuerte, no se podía poner música, no se podía llorar ni reír demasiado. Todo tenía que hacerse con sumo cuidado, como si estuviéramos caminando sobre vidrios, y mi madre, pobre mujer, era la primera en asumir esa rigidez. Se levantaba antes que nadie, preparaba el desayuno con una velocidad ansiosa, se aseguraba de que todo estuviera limpio, ordenado, sin una mota de polvo. Yo la observaba y entendía que su manera de protegernos era esa, hacer todo perfecto para que él no tuviera motivo de enojo.
pero no importaba cuánto se esforzara, siempre había algo que no estaba bien: el arroz muy cocido, la camisa mal planchada, el cuchillo sucio. Y entonces venía ese momento en el que el ambiente se congelaba y sabíamos que lo peor podía pasar. Nunca pelún hablé de esto, ni siquiera con mis hermanos. Uno de ellos se fue del país apenas cumplió la mayoría de edad. Nunca volvió. La otra, la menor, siempre fingió no entender, como si su memoria hubiera borrado todo. Pero yo no. Yo me acuerdo de cada domingo que se tiñó de miedo. Y ahora que me acerco al final de mi vida, siento que necesito dejar este relato sembrado en algún lugar. No para vengarme, no para señalar a nadie, sino para que otras mujeres, otras niñas, que tal vez vivan lo mismo, sepan que no están solas, que a veces sobrevivir es simplemente eso: aguantar un domingo más y otro, hasta que por fin llega el día en que puedes respirar sin sobresaltos. A veces me despierto todavía con el corazón latiéndome en el cuello, como si tuviera que esconderme de algo. Me toma unos segundos recordar que ya no estoy allí, que esa casa de mi infancia quedó lejos en el tiempo como una fotografía olvidada en una caja de zapatos. Pero el cuerpo recuerda. El cuerpo lleva su propio calendario y los domingos, aunque ya no tengan las mismas paredes, siguen teniendo el mismo sabor a metal en la boca, como si algo terrible fuerase a suceder sin avisar. No sé si esto les pasa a otras personas, pero en mi caso, muchos de los recuerdos más nítidos están ligados a olores, sonidos y luces. Y en mi memoria, los domingos tenían una luz especial, una luz oblicua, tibia al principio de la mañana, que se volvía amarga con el paso de las horas. El día comenzaba con el repique de las campanas de la iglesia del pueblo, un sonido que debería haber sido reconfortante, pero que para mí era la señal de que el reloj había comenzado su cuenta regresiva. Me levantaba antes que mis hermanos, en parte por costumbre, en parte por ansiedad. Caminaba de puntitas por la casa, temiendo hacer ruido. Mi madre ya estaba en la cocina, peinada, con su delantal puesto, removiendo el chocolate caliente o pelando papas en silencio. Nunca nos hablábamos mucho en esas primeras horas. Ella tampoco dormía bien los sábados. Sus ojos estaban siempre hinchados y su boca apretada. Yo aprendí a leerle el rostro como se lee un aviso de tormenta. Si sus labios estaban tensos, si su forma de cortar las verduras era rápida, nerviosa, significaba que la noche anterior él había bebido o se había enojado por algo. En cambio, si sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, era porque había pasado horas en vela esperando a que él llegara de quién sabe dónde. Mi padre se levantaba tarde los domingos, nunca antes de las 9. Y cuando lo hacía, todo cambiaba. Las palabras se volvían susurros, los pasos se volvían prudentes y hasta la radio se bajaba de volumen. Él salía del cuarto con su bata marrón, su cabello revuelto y ese olor a tabaco mezclado con sudor que me revolvía el estómago. No saludaba, nunca lo hacía. Solo miraba alrededor como inspeccionando si algo estaba fuera de lugar. Se sentaba en su silla de siempre, al lado de la ventana que daba al patio, y esperaba el desayuno como si fuera un rey. Mi madre le servía el café sin que él lo pidiera. A veces le traía también pan dulce o huevos con chorizo si había tenido buen humor la noche anterior.
Pero incluso entonces, incluso cuando todo parecía estar en calma, yo sabía que la paz era frágil. Bastaba que el azúcar estuviera muy alta o que el café no tuviera suficiente leche para que empezaran los comentarios secos, los silencios cargados, los reproches indirectos. Siempre igual, ¿nunca prestas atención?, decía él, mirando a mi madre sin levantar mucho la voz, pero con esa forma de decir las cosas que dolía más que un grito. Y mi madre, con la cabeza baja, asentía y se apuraba en corregir el error, aunque no hubiera sido tal. A veces ni siquiera decía nada, simplemente aceptaba. Yo no entendía por qué. Era niña, pero no era tonta. Veía cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que nunca caían, y aunque no podía nombrarlo con palabras, sentía que algo estaba profundamente mal. Hubo un domingo, uno en particular, que nunca olvidé. Yo tenía 7 años y ese día amaneció con cielo nublado, como si el clima también supiera lo que iba a pasar. Nos estábamos preparando para ir a misa, como siempre. Era una de las pocas salidas que hacíamos como familia y también una de las pocas veces en las que mi madre se maquillaba un poco y me ponía mi vestido azul con encaje. Me gustaba cómo me veía con ese vestido. Me hacía sentir bonita, normal como las otras niñas del barrio. Pero esa mañana mi padre se enojó porque no encontraba su cinturón. Buscó en el ropero, en los cajones, y al no hallarlo, empezó a gritar. Mi madre trató de calmarlo. Le dijo que quizás estaba en el lavadero, pero él ya había cruzado ese umbral donde nada lo detenía. La empujó, no con fuerza, pero lo suficiente como para que yo soltara mi zapato y me quedara paralizada. Fue la primera vez que vi a mi madre caerse. No lloró, no dijo nada, solo se levantó despacio, se sacudió la falda y volvió a buscar el cinturón como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi, y ese momento quedó grabado en mí como una marca con fuego, no por el golpe, sino por lo que vi en su cara. No era dolor físico, era resignación, era como si ya supiera que nada cambiaría, como si lo hubiera aceptado. Fuimos igual a misa, nos sentamos en la banca de siempre, cerca de la mitad, donde pasábamos desapercibidos. Mi padre no era muy creyente, pero le gustaba que la gente lo viera en la iglesia. Era parte de su imagen de hombre respetable, trabajador, de familia. Saludaba a todos con una sonrisa, incluso al padre Mateo, que siempre lo trataba con deferencia. Pero yo sabía que esa sonrisa era solo una máscara. Y lo más triste era que todos la creían. Después de misa, regresamos a casa y el almuerzo transcurrió sin incidentes. Pero por dentro yo estaba alterada. Algo se había roto en mí. Por primera vez empecé a preguntarme si esa era la vida que nos tocaba, si eso era lo normal. Hasta ese momento yo había creído que todas las familias funcionaban igual, que todas las mamás lloraban en silencio, que todos los papás mandaban y gritaban y pegaban cuando algo no les gustaba. Pero ese domingo vi a otra familia en la misa, una pareja con 3 hijos que se reían bajito, que se tocaban con ternura. El padre ayudaba a la madre a acomodar el abrigo del niño más pequeño. Se miraban a los ojos, sonreían, y yo, por primera vez, sentí una punzada de envidia. No una envidia fea, sino una tristeza profunda, una sospecha nueva. ¿Y si las cosas podían ser diferentes? ¿Y si había otra forma de vivir? Esa noche me acosté con una sensación distinta. Ya no era solo miedo,
era algo más, una inquietud que me acompañaría por años y que con el tiempo se convertiría en certeza. Algo en mi casa no estaba bien, y aunque yo fuera solo una niña, lo estaba entendiendo. A mi manera, claro, con mis pocos años y mi mundo limitado. Pero ese fue el día en que mi inocencia comenzó a resquebrajarse, porque ya no podía cerrar los ojos y fingir que todo era como debía ser. Había visto demasiado. Y lo peor es que apenas era el comienzo. A partir de aquel domingo que quedó marcado en mí como una grieta invisible, comencé a ver mi casa con otros ojos. No es que las cosas hubieran cambiado de la noche a la mañana, pero algo dentro de mí sí lo había hecho. Ya no era una niña completamente ajena al funcionamiento de los adultos. Empecé a notar las tensiones, los gestos que antes me parecían normales y que ahora entendía como señales de algo más profundo, más doloroso. Mi madre hablaba poco, y cuando lo hacía, elegía cuidadosamente cada palabra como si al equivocarse fuera a pagar un precio. Sus manos eran nerviosas, delgadas, llenas de cicatrices que nunca supe de dónde venían exactamente. A veces creía que se lastimaba ella misma, lavando la ropa con agua hirviendo o rayando el queso con desesperación, solo para sacar algo de adentro, alguna furia contenida que no se atrevía a soltar en voz alta. Mi padre, en cambio, era todo control. Su presencia llenaba la casa incluso cuando no decía nada. Era como una sombra que se metía por debajo de las puertas y se quedaba en los rincones. A veces me preguntaba si también dormía con nosotros, si su mirada seguía clavada en nuestra nuca incluso cuando cerrábamos los ojos. La rutina de los días se convirtió en una especie de coreografía silenciosa. Cada quien sabía lo que tenía que hacer, cuándo entrar a cada habitación, cómo moverse para no alterar el delicado equilibrio de la casa. Mi hermano menor, Tomás, que tenía 5 años menos que yo, era un niño dulce, demasiado sensible para sobrevivir en un ambiente así. Lloraba por todo, y eso le costaba regaños constantes de mi padre, que decía que los hombres no lloraban, que estaba criando un inútil, un maricón. Yo no entendía del todo esas palabras, pero sentía que eran como cuchillos en el alma de mi hermano. Él se escondía detrás de mí cada vez que podía. Me buscaba con los ojos cada vez que papá levantaba la voz. Se agarraba de mi brazo como si yo pudiera salvarlo de algo, pero yo no podía ni salvarme a mí misma. Recuerdo una noche, que no era domingo, pero sí tenía ese mismo aire espeso y denso. Mi padre había llegado más temprano de lo habitual, con el rostro cansado y la camisa manchada de grasa. Se sentó en la mesa y no dijo nada. Mi madre sirvió la cena en silencio. Tomás, con su inocencia, dijo que no le gustaban las lentejas. Yo lo vi. Vi cómo su carita se transformó cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Ya era tarde. Mi padre lo miró con una frialdad que congeló el aire. No gritó. No hizo falta. Se levantó con lentitud, agarró el plato y se lo volcó encima. Las lentejas, todavía calientes, le chorrearon por el cuello y el pecho. Mi madre se quedó paralizada. Yo grité, y Tomás solo lloró, como si ya no esperara otra cosa. Esa noche, por primera vez, me acerqué a mi padre y le grité que era un monstruo. Él me miró, sorprendido. Nadie le hablaba así. Por un segundo pensé que me iba a pegar, pero no lo hizo. Solo me miró,
con un desprecio que todavía siento en los huesos, y se fue de la casa. No volvió hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo que ya no se podía borrar. Después de eso, Tomás empezó a cambiar. Ya no jugaba, ya no cantaba, pasaba horas sentado en el patio mirando las plantas, sin hablar. A veces le preguntaba si estaba bien, y él solo me abrazaba fuerte, sin decir nada. Yo no sabía cómo ayudarlo. Tenía apenas 12 años. No tenía herramientas, ni palabras, ni nadie a quien acudir. En la escuela tampoco podía hablar. ¿Qué iba a decir? ¿Que en mi casa los domingos eran días de miedo? ¿Que mi padre nos humillaba? ¿Y que mi madre se estaba apagando lentamente como una vela? Nadie me iba a creer. O peor aún, tal vez sí me creerían y no harían nada. En aquellos tiempos, los asuntos de familia no se tocaban. Nadie se metía en lo que pasaba dentro de una casa. Las vecinas podían escuchar gritos, ver moretones, notar que los niños estaban tristes o retraídos, pero no decían nada. A lo mucho, hacían un gesto con la boca o murmuraban que el Señor es muy estricto. Pero de ahí no pasaban, y eso era casi peor que el silencio, porque una parte de mí sabía que el mundo afuera sospechaba y sin embargo decidía mirar para otro lado. Mi madre seguía siendo un enigma, una mujer que se movía como autómata, que cumplía con todas sus tareas, que mantenía la casa impecable y la comida lista, pero que por dentro parecía vacía. A veces la encontraba llorando en la cocina, con la cabeza apoyada en la mesa, y cuando me acercaba, se secaba las lágrimas rápido y me decía que era por el humo de la cebolla o por el cansancio. Nunca reconocía su dolor, nunca lo nombraba. Creo que sentía que si lo decía en voz alta, se volvería real y eso la mataría. Yo, en cambio, lo sentía todo, lo absorbía como una esponja. Vivía con el corazón apretado todo el tiempo, con un nudo en la garganta que solo se deshacía cuando me quedaba sola en el baño y podía llorar en silencio. Aprendí a llorar sin hacer ruido, a taparme la boca con una toalla, a contener los sollozos, porque hasta eso era peligroso. Mostrar tristeza era provocar, mostrar rabia era desafío. Y en esa casa nadie desafiaba al hombre que mandaba. Hubo otra escena que quedó grabada en mí. Fue en pleno verano, un domingo en que el calor era insoportable y el ventilador no funcionaba. Mi padre estaba particularmente irritable. Se quejaba de todo, del calor, del ruido, del olor de la comida. Mi madre, agotada, lo soportaba todo sin decir una palabra. Yo me había refugiado en mi cuarto con un libro prestado, tratando de escapar del ambiente. Tomás jugaba con una pelota hecha de trapo en el pasillo. No hacía ruido, pero se notaba que necesitaba moverse, liberar algo. Mi padre salió del baño, lo vio y sin decir nada, le pegó una cachetada que lo tumbó al suelo. No preguntó, no explicó, solo lo hizo. Yo me lancé sobre él sin pensar. Lo empujé, le grité que era un cobarde. Y él me miró como si yo fuera una extraña. Me dijo que me callara, que ya estaba muy crecida para andar metiéndome en cosas de hombres. Esa frase me dolió más que el golpe que vino después, porque fue la primera vez que entendí que ya no era una niña protegida por mi madre. Ahora estaba sola. Después de eso, dejé de hablarle.
Pasaban días enteros sin que yo dijera una palabra en su presencia. Me volví invisible. En la escuela me iba bien, pero nadie sabía lo que pasaba en mi cabeza. Mi única compañía era Tomás, que a pesar de todo, seguía buscándome. Yo era su refugio, y él era el mío. A veces me decía que quería morirse, que no entendía por qué papá lo odiaba tanto, y yo no sabía qué decir, porque tampoco entendía por qué papá nos odiaba, qué era lo que habíamos hecho para merecer esa violencia constante, esa crueldad disfrazada de autoridad. A veces me imaginaba cómo sería vivir en otra casa, con otra familia. Me gustaba pensar en casas donde se pudiera hablar sin miedo, donde los abrazos no fueran peligrosos, donde el amor no tuviera condiciones, pero cuando abría los ojos todo seguía igual. Esa fue la etapa más oscura de mi infancia, no porque pasara algo extraordinario, sino porque lo cotidiano se volvió insoportable. Cada día era una repetición del anterior. Cada domingo era una herida nueva, y yo me fui acostumbrando a vivir en alerta, con el cuerpo tenso, con los oídos atentos a cada sonido. Aprendí a anticipar la rabia de mi padre, a leer el silencio de mi madre, a proteger a mi hermano como si fuera mi propia alma. Y lo peor era que nadie lo sabía, nadie. Éramos una familia normal por fuera. Íbamos a misa, saludábamos a los vecinos, teníamos ropa limpia y comida en la mesa, pero por dentro estábamos rotos. Y yo, siendo apenas un adolescente, ya cargaba con el peso de una adultez que no había elegido. Fue durante uno de esos domingos interminables, cuando ya tenía 15 años y empezaba a entender mejor el mundo que me rodeaba, que algo en mí cambió de manera definitiva. No fue un grito, ni un golpe, ni una escena escandalosa lo que me abrió los ojos, sino algo más sutil, algo que se parecía mucho a la verdad cuando por fin decide dejarse ver, aunque una no quiera. Me había acostumbrado tanto a los rituales de nuestra casa, que ya no los cuestionaba, pero esa tarde, mientras lavaba los platos junto a mi madre, después del almuerzo, noté algo que nunca antes había percibido tan claramente. Sus manos estaban temblando, como siempre, pero esta vez no era solo por miedo. Era por agotamiento, no físico, sino un agotamiento más profundo de esos que nacen del alma. Estaba encorvada, con el cabello desordenado y los ojos apagados. Parecía una mujer vieja, aunque apenas pasaba de los 40, y mientras frotaba los restos de grasa de una sartén, murmuró para sí misma, sin saber que yo la escuchaba: «Ya no puedo más». Esas palabras, dichas en voz baja, sin intención de ser oídas, fueron como un trueno en mi cabeza, porque nunca antes había oído a mi madre admitir debilidad. Ella era la mujer que soportaba todo, la que se callaba todo, la que aguantaba como si fuera su deber divino. Pero en esa frase quebrada, entendí que por dentro se estaba desmoronando. Y si ella, que era el pilar que nos mantenía medio firmes, se rompía, ¿qué iba a pasar con nosotros? Esa misma noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo roto del baño, empecé a pensar que quizá no estábamos destinados a vivir así para siempre. Por primera vez, la idea de escapar dejó de parecer un sueño infantil y se volvió una necesidad. No sabía cómo, ni cuándo, ni con quién contaría, pero lo que sí supe con certeza era que ese infierno no podía durar toda la vida. Tenía que haber algo más allá del miedo,
algo más allá del control, algo más allá de los domingos con el alma en vilo. Empecé a observar con más atención las familias del barrio. En la escuela miraba a las otras niñas y buscaba señales en sus rostros, alguna tristeza oculta, algún silencio parecido al mío, pero muchas de ellas vivían en casas distintas, con madres que les daban besos en la frente y padres que les llevaban flores en su cumpleaños. Había otras que tenían historias parecidas a la mía, claro, pero no hablaban. Nos mirábamos, a veces, con una complicidad muda, como si compartiéramos un secreto que nadie más quería oír. Pero la mayoría no entendía, no podían imaginarse lo que era tener que medir cada palabra, cada paso, cada gesto, por temor a desatar una tormenta. Ellas no sabían lo que era comer con el estómago revuelto, no por hambre, sino por el miedo a que el tenedor cayera al suelo y eso bastara para que papá perdiera el control. Un día, la profesora de literatura nos dio a leer un cuento que hablaba de una niña que se escapaba de su casa para buscar libertad. No era nada extraordinario, un texto como tantos, pero para mí fue como una ventana abierta, porque por primera vez vi reflejada mi historia en algo escrito. No era idéntica, claro, pero la sensación de encierro, de injusticia, de esperanza escondida, estaba ahí. Me quedé pensando en esa niña por días. ¿Y si yo también podía irme? ¿Y si tenía derecho a soñar con otra vida? Esa pregunta empezó a crecer dentro de mí como una semilla que ya no se podía detener. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Tomás, que seguía siendo mi sombra, mi pequeño satélite emocional. Él también estaba cambiando. Se volvió más callado, más distraído. Había días en los que no quería levantarse de la cama. Decía que le dolía la panza, pero yo sabía que no era eso. Era tristeza, era desesperanza, era el peso de vivir en un lugar donde uno nunca sabe si va a poder terminar el día sin heridas. Una tarde, mientras mi padre dormía la siesta y mi madre planchaba camisas, me acerqué a Tomás y le pregunté si alguna vez había pensado en escapar. Él me miró como si le hablara en otro idioma. ¿A dónde?, me dijo, y esa respuesta me dolió más que un golpe, porque en su mundo no había afuera, solo existía ese adentro asfixiante. Le dije que algún día nos iríamos los dos, que íbamos a encontrar una casa donde nadie gritara, donde pudiéramos dormir sin miedo. Él me abrazó, fuerte, como si necesitara aferrarse a algo y no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lo vi dormirse con una expresión tranquila. Sin embargo, mientras más crecía ese deseo de libertad dentro de mí, más pesada se volvía la culpa, porque, aunque lo odiaba por lo que hacía, una parte de mí seguía temiendo traicionar a mi padre. Había algo en la forma en que la sociedad nos educaba, especialmente a las mujeres, que nos hacía creer que todo debía ser perdonado, que el respeto a la figura paterna era sagrado, que hablar mal de él era un pecado. Incluso cuando el padre era violento, cruel o ausente, había que honrarlo. Esa idea me carcomía por dentro. Me preguntaba si estaba mal por sentir tanto rencor, por imaginarme días sin él, por querer borrarlo de mi historia. Pero no podía evitarlo. No era odio lo que sentía. Era una tristeza profunda, un vacío lleno
de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nos trataba así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mamá? ¿Por qué a Tomás? Nunca lo sabría. Fue ese conflicto interno, esa lucha entre la obediencia y la dignidad, lo que marcó un antes y un después en mí, porque a partir de ese momento, cada vez que él levantaba la voz, yo ya no me quedaba quieta como antes. No lo enfrentaba directamente, porque sabía que sería inútil, pero mi mirada ya no era la misma. Empecé a mirar de frente, a quedarme en la mesa cuando él gritaba, a no bajar la cabeza. Pequeños gestos, casi invisibles, pero que dentro de mí eran gigantes, y él lo notó. Una noche me dijo que me estaba volviendo insolente, que si seguía así, iba a terminar mal. Yo no respondí, pero por dentro supe que tenía miedo. Miedo de que ya no pudiera controlarme como antes. Miedo de que su poder se estuviera desmoronando. Y así, sin decirlo en voz alta, sin hacer ningún gran gesto, empecé a separarme de ese mundo. No era una fuga física, aún no, pero mentalmente, emocionalmente, yo ya no pertenecía a esa casa. Cada vez que abría un libro, cada vez que escribía en mi cuaderno escondido, cada vez que cerraba los ojos e imaginaba un futuro diferente, estaba construyendo mi escape. Y lo más importante era que ya no me sentía culpable por desearlo, porque finalmente entendí que sobrevivir no era traicionar a nadie. Sobrevivir era mi derecho. Cuando una vive tantos años con miedo, hay un momento en que el cuerpo deja de reaccionar como antes. Ya no tiembla con cada golpe de puerta, ya no salta con cada voz alzada, ya no se encoge al sonido de los pasos. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque se ha vuelto parte de una misma, como la sangre que corre por las venas o el aire que se respira. Y eso fue exactamente lo que me pasó en aquellos años de mi adolescencia tardía. No es que las cosas se hubieran calmado en casa. Todo lo contrario, mi padre se había vuelto más irritable, más áspero, más impredecible. A veces pasaban días enteros sin decir una palabra, y cuando lo hacía, era para lanzar órdenes secas o humillaciones disfrazadas de corrección. Ya no me golpeaba como antes, tal vez porque sabía que yo ya no era una niña, o tal vez porque intuía que sus golpes ya no surtían el mismo efecto. Pero había encontrado nuevas formas de rompernos, más sutiles, más perversas, y fue entonces cuando empecé a ver cómo el daño profundo no siempre deja moretones visibles, pero marca igual, y a veces incluso más. Mi madre para entonces ya no era ni una sombra de lo que había sido. No sé si alguna vez fue feliz, si alguna vez soñó con otra vida, si alguna vez creyó que el amor podía ser otra cosa distinta al sacrificio. Lo cierto es que en esos años su rostro se volvió de piedra. Sus ojos ya no se llenaban de lágrimas porque parecía que ya no tenía de dónde sacar más. Caminaba encorvada como si el peso del pasado le hubiera doblado la espalda, como si cada paso fuera una obligación más que una decisión. Seguía cumpliendo con todo, cocinaba, lavaba, mantenía la casa, pero lo hacía como un animal amaestrado, sin alma, sin deseo, sin voluntad. A veces la sorprendía mirando por la ventana durante largos minutos, con el trapo de cocina entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. Le hablaba y no respondía. Era como si estuviera atrapada en otro tiempo, en otro lugar, en un recuerdo que no quería soltar o en un futuro que ya había aceptado que nunca llegaría. Yo quería abrazarla,
gritarle que nos fuéramos juntas, que tomáramos a Tomás de la mano y escapáramos lejos, pero algo en ella me decía que ya no podía, que algo en su interior había muerto y que no quedaba fuerza ni para intentarlo. Tomás, en cambio, entraba en una etapa nueva y también peligrosa. Estaba creciendo, convirtiéndose en un adolescente delgado, callado, con los ojos siempre enrojecidos por no dormir o por llorar a escondidas. En la escuela decían que estaba distraído, que no participaba, que no mostraba interés por nada. Yo sabía por qué. Vivía en un mundo donde los gritos eran normales, donde el desprecio era cotidiano, donde la ternura era un recuerdo borroso. Empezó a encerrarse más seguido en su cuarto. Ya no buscaba mi compañía como antes. Me decía que quería estar solo, que nadie lo entendía. A veces escuchaba música con los audífonos puestos durante horas. Otras veces simplemente se quedaba acostado mirando el techo. Y aunque me dolía, lo entendía. Había llegado a ese punto en que el dolor ya no se comparte, porque una siente que al decirlo solo se vuelve más real, más insoportable. Lo veía alejarse de a poco, apagarse como una vela sin oxígeno, y sentía una culpa tremenda por no poder salvarlo, porque eso era lo que más me atormentaba, saber que no podía protegerlo, que no importaba cuánto lo amara, cuánto lo cuidara, cuánto le prometiera, que todo iba a mejorar. El daño ya estaba hecho y seguía creciendo como una grieta en la pared, imparable. Fue en ese contexto que mi padre empezó a tener comportamientos aún más crueles, no con golpes, insisto, sino con gestos que parecían inofensivos, pero que eran como cuchillos que se clavan sin romper la piel. Le hablaba a Tomás con desprecio, lo corregía frente a extraños, se burlaba de su forma de caminar, de su voz, de sus gustos. Le decía que no servía para nada, que era una vergüenza, que si seguía así iba a terminar recogiendo basura. Yo escuchaba todo eso desde la cocina o desde la escalera y tenía que contenerme para no entrar en la habitación y gritarle que se callara, que ya era suficiente, que ese no era el modo de criar a un hijo. Pero no lo hacía, porque cada vez que me atrevía a alzar la voz, él encontraba la forma de hacerme sentir culpable, de ridiculizarme, de devolverme a ese lugar de silencio y obediencia donde nos había tenido siempre. Un domingo particularmente caluroso, algo cambió para siempre. Habíamos terminado de almorzar y mi madre, con el rostro agotado, se fue a su habitación a descansar. Tomás se quedó en el patio, sentado en el suelo, con una hoja de papel en la que dibujaba algo que no alcancé a ver. Mi padre se acercó y, sin razón aparente, le arrebató el dibujo de las manos. Lo miró con desdén, lo rompió en pedazos y lo tiró al piso. «¿Para qué perdes el tiempo con estas estupideces?», le dijo. «Esto no te va a dar de comer, ni te va a sacar de esta casa. Sos igual de inútil que tu madre». Tomás se quedó helado, con los ojos muy abiertos, sin poder reaccionar. Yo, desde la puerta, lo vi todo, y algo dentro de mí se rompió de nuevo, pero esta vez de otra manera. No era tristeza, era furia, una furia que venía acumulándose durante años, que me ardía en el pecho, en la garganta, en las manos. Salí al patio, me paré frente a mi padre y le dije con voz firme que si volvía a humillar a mi hermano, yo misma me encargaría de que todos en el barrio supieran quién era él en realidad.
me miró con una mezcla de sorpresa y burla. Me dijo que estaba loca, que a nadie le importaba lo que yo pudiera decir, que si abría la boca me iba a arrepentir. Pero yo no retrocedí, y por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo verdadero, porque él sabía que ya no tenía tanto poder como antes. Sabía que yo estaba dispuesta a ir más allá, a hablar, a denunciar. Después de ese día, las cosas cambiaron de forma sutil pero significativa. Ya no me dirigía la palabra a menos que fuera necesario. No me miraba, no se acercaba a mí. Había entendido que ya no podía manipularme y eso lo descolocaba. Pero redobló su crueldad con Tomás. Lo castigaba por cualquier cosa. Le quitó la radio, le prohibió salir, lo obligaba a hacer tareas innecesarias, absurdas, solo para marcar su territorio, y mi madre, mientras tanto, seguía ausente, no intervenía, no lo defendía, no decía nada. Yo sabía que su silencio no era indiferencia, era miedo, era agotamiento, era la renuncia total. Y aunque la comprendía, no podía perdonarla del todo. Una noche encontré a Tomás llorando en el baño. Se había cortado con una hoja de afeitar en el brazo. No era grave, pero el hecho de que lo hubiera hecho me sacudió el alma. Me arrodillé a su lado, lo abracé con fuerza y le pregunté por qué. Me dijo que quería dejar de sentir, que no aguantaba más, que cada día era un infierno, y yo supe que ya no podíamos seguir así, que teníamos que salir de una forma u otra. Empecé a planear, en silencio, una forma de escapar. Sabía que no podía hacerlo de golpe. Necesitaba dinero, un lugar a donde ir, alguien que nos recibiera, aunque fuera temporalmente. Empecé a hablar con una profesora de la escuela, la única en quien confiaba. Le conté parte de la historia, no todo, pero lo suficiente. Ella me creyó, me dijo que me ayudaría. Y así, con pasos lentos, secretos, empecé a construir la salida. Pero los días pasaban y cada uno parecía más largo que el anterior. El ambiente en la casa era irrespirable. Tomás casi no comía. Mi madre ya ni siquiera fingía estar bien. Yo seguía adelante solo por ellos, solo porque sabía que alguien tenía que hacerlo, porque ya no podía quedarme sentada viendo cómo la tristeza nos devoraba, porque ya no quería que nuestros domingos fueran una condena, porque había llegado el momento de romper el ciclo, de arriesgarse, de vivir. La noche en que todo cambió no llegó con señales extraordinarias. No hubo gritos más altos que los habituales, ni objetos rotos, ni portazos. Fue una noche como tantas, espesa de calor y silencio, con el aire inmóvil y los ventiladores apagados por miedo a gastar energía. Yo ya había cumplido 17 años y Tomás tenía 12. Había llegado al límite de lo que un niño puede soportar sin deshacerse por dentro. Ese día había estado especialmente callado. No quiso comer, no quiso hablar, y cuando subimos a dormir, me pidió que no apagara la luz del pasillo. Yo le dije que estaba bien, que si quería, podía dormir en mi cuarto como cuando era más pequeño, pero me dijo que no, que quería estar solo, que necesitaba pensar. Me preocupó, pero no insistí. Ya me había dado cuenta de que forzarle palabras era inútil, que él solo podía abrir la boca cuando el dolor no le cerraba la garganta. Mi madre se había acostado temprano, con dolor de cabeza, como casi todas las noches. Mi padre estaba en el patio trasero,
tomando cerveza tibia en silencio, con la mirada perdida en el cielo oscuro. Lo vi desde la ventana, inmóvil, como una estatua. No supe si estaba pensando en algo o si simplemente estaba vacío. Me fui a acostar con esa sensación rara que a veces tiene el cuerpo cuando algo va a pasar, aunque una no sepa qué. Dormí mal, con un ojo abierto y el oído atento. A eso de las 3 de la mañana me despertó un ruido seco como una silla cayendo. Me levanté en un segundo, con el corazón disparado, y salí al pasillo. Vi la puerta del cuarto de Tomás entreabierta, la luz encendida, y algo en mí supo que tenía que correr. Entré y lo encontré en el suelo, pálido, con las muñecas abiertas y una cuchilla oxidada a su lado. No gritó, no lloró, solo me miró con una tristeza tan profunda que por un momento sentí que el mundo se detuvo. Grité su nombre y me lancé sobre él. Le apreté las heridas con una toalla. Le hablé, le supliqué que no se durmiera, que no se fuera. Mi madre llegó corriendo, descalza, temblando, con los ojos llenos de horror. Mi padre apareció unos segundos después y al ver la escena, lo único que dijo fue: ¿y ahora qué carajos hicieron? Nunca voy a olvidar esa frase, nunca, porque ahí supe que no le importaba, que de verdad no le importábamos. Mientras mi madre llamaba al vecino para que nos ayudara a llevar a Tomás al hospital, yo me quedé a su lado sin soltarle la mano. Le hablaba al oído, le contaba historias, le pedía perdón por no haberlo sacado antes, por no haberlo protegido como debía, por haberlo dejado tanto tiempo en ese infierno. El camino al hospital fue una eternidad. Yo iba en el asiento de atrás, con su cabeza sobre mis piernas, y cada semáforo, cada curva, cada segundo era una batalla contra la muerte. Cuando llegamos, los médicos corrieron. Lo llevaron en una camilla y me dejaron en una sala blanca, helada, con olor a desinfectante y miedo. Me abrazaba las rodillas, me mordía los labios y pensaba que si él moría, yo también, que no tenía sentido seguir si él no estaba. Pasaron horas hasta que salió un doctor con el rostro cansado y el delantal manchado. Me dijo que lo habían estabilizado, que había perdido mucha sangre, pero que había reaccionado, que lo habíamos traído justo a tiempo, que iba a necesitar terapia, cuidados y sobre todo un entorno seguro. Ahí fue cuando algo se quebró del todo dentro de mí, porque ese médico no sabía dónde vivíamos, no sabía que el entorno seguro era precisamente lo que no teníamos, no sabía que ese intento de suicidio era el grito más fuerte que mi hermano había podido dar en una casa donde nadie lo escuchaba. Me quedé sola en la sala, con la cara entre las manos, llorando por primera vez sin miedo, llorando como nunca me había permitido, porque ya no importaba nada, ni mi padre, ni las apariencias, ni el qué dirán. Nada valía más que mi hermano vivo. Nada era más importante que sacarlo de allí. Al salir del hospital, mi madre no dijo una palabra. Iba a mi lado en el asiento del taxi, con las manos sobre las piernas, los ojos en el vacío. Yo le hablé. Le dije que no volvíamos a esa casa, que ella podía hacer lo que quisiera, pero que Tomás y yo nos íbamos, que ya tenía todo hablado con la profesora, que nos iba a recibir unos días hasta que encontráramos un lugar, que no había vuelta atrás. Ella me miró con un gesto que no supe descifrar entre orgullo, tristeza y resignación, y me dijo que sí, que tenía razón,
que ya no se podía más, que nos fuéramos. Volví a casa solo para recoger unas mudas de ropa y unas cuantas cosas esenciales. Mi padre no estaba. Se había ido, quién sabe a dónde, tal vez a emborracharse, tal vez a escapar de la culpa que nunca se atrevió a reconocer. No me importó. Armé las mochilas en silencio, con las manos firmes. Cuando salí por esa puerta, con mi madre y mi hermano, sentí por primera vez en la vida que el aire pesaba menos, que los pasos no dolían, que el mundo, aunque incierto, podía ser distinto. Y así fue como terminó esa etapa de nuestras vidas. No con justicia, ni con redención, ni con finales felices, pero sí con decisión, con la certeza de que no íbamos a seguir sobreviviendo, sino empezando a vivir. No sabíamos cómo, ni con qué, ni por cuánto tiempo, pero por primera vez teníamos algo que nunca habíamos tenido, una salida. Han pasado más de 60 años desde que cruzamos aquella puerta con las mochilas al hombro y los ojos llenos de miedo. A veces, cuando me siento sola en esta casa silenciosa, me parece increíble que aquella muchacha de apenas 17 años, temblando de rabia y de amor por su hermano, haya tenido el coraje de romper con todo, de enfrentar a su padre, de tomar a su madre de la mano y marcharse sin mirar atrás. Fue un acto de valentía que en ese momento no sentí como tal. No me sentía valiente, ni fuerte, ni ejemplar. Me sentía agotada, rota, al borde del colapso, como una mujer vieja en un cuerpo joven. Solo sabía que no podía dejar que Tomás muriera. Solo sabía que no quería que mi madre siguiera apagándose. Solo sabía que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Los primeros años fuera no fueron fáciles. Vivimos con la profesora Clara durante casi 3 meses, mientras ella nos ayudaba a contactar una red de apoyo que daba albergue a mujeres víctimas de violencia familiar. Allí conocimos a otras madres, a otras hijas, a otras hermanas con historias tan duras o peores que la nuestra. Por primera vez escuché a otras mujeres hablar en voz alta de cosas que yo creía que solo pasaban en mi casa: golpes, humillaciones, abusos, silencios impuestos, pactos de obediencia firmados con miedo. Cada historia era una piedra más sobre el muro que habíamos empezado a derribar. Y aunque llorábamos juntas, también nos sanábamos un poco cada vez que compartíamos lo vivido. En ese lugar aprendí que no éramos las únicas, que no estábamos solas y que podíamos construir algo nuevo aunque tuviéramos las manos heridas y el alma hecha jirones. Mi madre tardó en reaccionar. No fue de un día para otro. Al principio no hablaba. Se pasaba los días sentada en una silla de plástico mirando al suelo como si no entendiera cómo había terminado allí. Le costaba admitir que había perdido 40 años de su vida junto a un hombre que nunca la amó. Pero poco a poco, muy despacio, comenzó a sonreír. La primera vez que la escuché reír de verdad fue una mañana en que un niño pequeño se tropezó y cayó sobre un balde vacío, haciendo un ruido tan absurdo que todas nos echamos a reír. Ella también, una risa tímida, breve, pero real, fue como ver brotar una flor en tierra seca. A partir de ahí, fue soltando recuerdos, frases, culpas. Me pidió perdón más de una vez por haberse callado, por no haberme defendido, por no haber protegido a Tomás como debía. Yo le decía que ya no importaba,
que estábamos juntas, vivas, a salvo, pero sé que ella se fue de este mundo llevándose esa culpa como una espina en el corazón. Murió hace ya más de 20 años, en paz, en su cama, con mis hijos a su alrededor y la mano de Tomás entre las suyas. Se fue sabiendo que al final, aunque tarde, eligió el lado correcto de la historia. Tomás se salvó, a pesar de todo, de las cicatrices visibles, y las otras, las que no se ven, se salvó. Conoció el amor en una muchacha dulce que le enseñó a confiar de nuevo. Formó una familia, se volvió maestro de arte como siempre quiso y nunca más volvió a dejar que nadie le dijera que sus dibujos eran una pérdida de tiempo. Tiene 2 hijos hermosos y me visita todos los domingos con un pan casero y una sonrisa. Cada vez que lo veo caminar por el pasillo de mi casa, tan erguido, tan tranquilo, siento que todo valió la pena, que cada noche de miedo, cada lágrima escondida, cada golpe que no pude evitar, todo eso tiene sentido porque al final él está vivo, completo, digno. A veces le pregunto cómo hizo para perdonar. Él me mira, se encoge de hombros y me dice que no sabe si perdonó, pero que eligió no vivir con odio, que el odio es una piedra demasiado pesada para llevar toda la vida. Y yo, aquí vieja y con las manos arrugadas, sigo encontrando sentido en cada domingo en que no hay gritos, en cada sobremesa tranquila, con café y pan dulce, en cada risa de mis nietos, en cada silencio que no duele, porque en mi casa, durante muchos años, los domingos fueron los peores días, y hoy, cada vez que llega uno, lo celebro como una pequeña victoria. Me levanto temprano, pongo música, abro las ventanas, preparo tamales, prendo una vela y doy gracias, no por lo que pasó, sino por haber sobrevivido a ello, por haberlo contado, por haberlo transformado. No sé si alguien que no haya vivido lo mismo pueda entender el peso que significa pronunciar ciertas cosas en voz alta. Hay dolores que se incrustan tan hondo que una cree que nombrarlos los hará aún más reales. Pero yo he aprendido que lo real no se borra con el silencio. Al contrario, se pudre dentro. Por eso hoy hablo, no porque busque compasión, ni justicia, ni gloria. Hablo porque quizás en algún rincón del mundo haya una muchacha como la que yo fui, una que piensa que está sola, que cree que el infierno es eterno, que no hay salida, que nadie vendrá a salvarla. A ella le digo, no te calles, aunque tiemble tu voz, aunque te digan que exageras, aunque te duela cada palabra, no te calles, porque la libertad empieza con una frase, porque el primer paso es siempre una decisión, porque sobrevivir también es un acto de amor propio, y porque hoy, cuando escucho el reloj marcar las 3 de la tarde de un domingo cualquiera, mientras el sol entra por la ventana y el aroma del pan recién horneado inunda la cocina, cierro los ojos y sonrío. Y en mi mente le digo a aquella niña que fui, ya pasó, lo lograste, estamos bien,